Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast No Somos Expertos. Mi nombre es Genaro Álvarez y el día de hoy vamos a tener un tema muy importante. Pero antes de presentarles al invitado de hoy, que es un amigo y cada vez somos más amigos, déjame platicarte un poco acerca de mi experiencia en cuanto al tema que estaremos viendo el día de hoy. El día de hoy estaremos viendo el tema de las confesiones de fe. ¿Por qué son importantes las confesiones de fe? Pero déjame platicarte un poco mi contexto y a lo mejor podrás entender un poquito más la razón de este podcast, de este episodio. Y resulta que, bueno, allá varios, incluso una década, un poquito más, yo creo, más de una década, en la Ciudad de México, cuando Dios me permitió estudiar en un instituto bíblico, tuvimos una materia llamada Historia de la Iglesia, exactamente, Historia de la Iglesia. Y la verdad es que me dejó un mal sabor de boca esa clase por varios motivos. Uno, el maestro que nos tocó en aquella primera generación de ese instituto bíblico, en la iglesia de donde Dios me permitió crecer y servir, era una persona americana, un estadounidense. Entonces el idioma, no hablaba muy bien el idioma. Entonces creo que esa fue la primera barrera para esta clase. Después, pues prácticamente nos dejó un libro que leer sobre historia de la iglesia y pues realmente eso era su clase y total que fue un desastre, ¿no? Con todo respeto para este maestro y esta clase, pero esa fue la realidad. Y entonces por mucho tiempo en mi cabeza, en mi corazón, pues no le dio la importancia verdaderamente a este tema que es tan importante, la historia de la iglesia. Entonces, hace unos 3 años aproximadamente atrás que Dios nos trajo aquí a la ciudad de Tijuana, estamos en el 2024, Dios nos trae y entonces empiezo a profundizar un poquito más sobre estos temas. Y recientemente, hace un par de meses, literalmente un par de meses, Dios me permite poder conocer a este hombre que tenemos como invitado. Él es Alejandro Ramírez y que poco a poco hemos estado entablando una amistad y todo en relación a la palabra de Dios. Y es alguien que Dios le ha dado mucho entendimiento, le ha dado sabiduría en muchas cosas. Incluso él está estudiando teología y es un hermano muy querido por mí, por mi familia. Hemos podido tener conversaciones en su casa, en la iglesia. Y ha sido maravilloso y de pronto es como, hey, tenemos que grabar un podcast acerca de esto. Entonces, bueno, él es Alejandro. ¿Y cómo estás, Alex? Hermano Genaro, bien, gracias a Dios. Emocionado de estar aquí contigo y bueno, con toda la audiencia que nos va a estar escuchando. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Emocionados y listos para hablar de este tema que en lo personal me fascina. Vamos a hablar, evidentemente tiene que ver con la historia de la iglesia, pero la verdad es una de las materias que más amo, porque ahorita actualmente me encuentro estudiando una maestría en teología y son de las materias que más impresionado me han dejado. Ok. Y este tema, yo recuerdo, nos hiciste favor de invitarnos al cumpleaños de tu esposa hace un par de semanas atrás y pudimos platicar ahí en tu casa, que por cierto, ahí nos asaste carne y estuvo bien rico. Pero también la plática estuvo muy rica y platicamos mucho acerca de este tema, de por qué sí las confesiones ¿Qué nos puedes platicar de inicio acerca de esto? ¿Por qué es importante las confesiones de fe?
Sí, hermano, bueno, de entrada gracias, gracias por la invitación. Déjame decirte una frase que yo creo que se empata mucho con lo que vamos a ver. Hay una frase que no sé quién dice o quién la dijo, pero dice algo así como: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Okay. Entonces, la historia de la iglesia es fundamental. Acá no es un tema de que tal vez quiero o no quiero. Si yo soy un cristiano comprometido con la verdad, tengo que saber qué fue lo que pasó con nuestros hermanos del pasado y poder trazar una línea de todas las embates que ha tenido la palabra de Dios. La palabra de Dios, como yo siempre he dicho acá, no estamos en una mal llamada guerra espiritual de empezar a declarar y desatar y todo este asunto de la guerra espiritual. Esa no es la guerra espiritual. La guerra espiritual verdadera es la verdad está en guerra. Nosotros acá estamos peleando una guerra espiritual, pero es por la verdad. Y es la palabra de Dios la que a través de los siglos ha sido cuestionada. Hasta el día de hoy, hermano, sigue siendo un hazmerreír en los programas televisivos. Pero como dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Entonces acá estamos hablando de la historia de la iglesia, pero evidentemente tiene que ver con la verdad, que es la palabra de Dios. Exactamente, y eso es algo muy importante. Y creo que como cristianos debemos profundizar en estos temas y estar cada vez más firmes en por qué creemos lo que creemos. Así es. Y que antes de nosotros Dios preservó e iluminó a hombres, ¿verdad? Y suyos, donde establecieron muchas de estas cosas que estaremos hablando en un ratito más. Entonces, tengo aquí una cita que probablemente por esa podemos comenzar, que es 1 Timoteo 3, 14 y 15, que dice así. Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, creo que la primera pregunta sería esta. ¿Cuál es la casa de Dios según la Biblia? Así es. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, que es lo que exactamente nos está diciendo este versículo. Y entonces surge otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia del Dios viviente con respecto a la verdad? La respuesta sería entonces, es columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, la iglesia de Cristo existe por causa de la verdad. O sea, la iglesia de Cristo existe para conocer la verdad, para proteger la verdad y para difundir la verdad. O sea, lo más importante de este mundo, hermanos y audiencia que nos escucha, en su vida no es su felicidad. No es lo que ustedes puedan tener de posesiones en este mundo. Lo más valioso para usted, mi hermano que me escucha, en su vida y en su existencia es la verdad. Exacto, no es este falso evangelio donde Jesús vino a hacernos ricos, ¿no? A sanar toda enfermedad, ¿no? A ponernos, como muchos malinterpretan, cabeza y no cola, todas estas cosas, ¿verdad? Así es. ¿Qué más nos puedes platicar, Alex? Así es. Bueno, aunado a esto, nosotros, hermanos, como miembros de la iglesia de Cristo, nosotros tenemos que tener algo bien en claro. Nosotros tenemos el privilegio, hermano, de conocer, de proteger y de difundir la verdad. Entonces, para nosotros, la verdad es un tesoro. Y ese tesoro debe ser protegido, debe ser propagado, debe ser entendido. ¿Verdad? El privilegio más grande que nosotros tenemos como seres humanos es, sin duda alguna, es conocer la verdad. ¿Verdad? Y bueno, lo que podemos decir en base a este versículo
y en base a todo el consejo de Dios es que la Escritura muestra ese tesoro de la verdad en varias expresiones particulares, ¿verdad? La Escritura habla, por ejemplo, de la sana doctrina, como lo podemos ver en 2 Timoteo 4:3, donde Pablo habla de que algunos no soportarán la sana doctrina, ¿verdad? Ahí dice eso. La verdad está toda compactada. Esto es una realidad. La verdad está toda compactada. O sea, la verdad es un núcleo único, es algo hermético, por así decirlo, que Pablo llama la sana doctrina. La sana doctrina, entonces, es una sola cosa, ¿verdad? Y en otro lugar, por ejemplo, Pablo le llama todo el consejo de Dios. En Hechos 20:28, Pablo dice que él no rehusó enseñar a la iglesia todo el consejo de Dios. O sea, toda la verdad está compactada y definida. Se llama todo el consejo de Dios. Pero también en Judas versículo 3, Pablo se refiere a esta verdad como la fe que ha sido una vez dada a los santos y por la cual, dice él, debemos combatir ardientemente. Entonces, la verdad fue dada una vez y para siempre. El núcleo de verdad, el conjunto de verdades está completo, está listo y es el gran tesoro que Dios le ha dado a la iglesia. Es el buen depósito, ¿verdad? ¿Te acuerdas que Pablo llama a esta verdad en otro lugar como el buen depósito? Invita a Timoteo a que escoja hombres fieles, pues que sean capaces de conocer ese buen depósito y pasarlo a otros, y que esos otros sean capaces de enseñar a otros. Y ese buen depósito, ese tesoro de la verdad, esa fe una vez dada a los santos, ese consejo de Dios completo y esa sana doctrina es nuestro principal tesoro. Así que prácticamente lo que estoy diciendo es, la iglesia existe por la verdad. Eso tenemos que tener claro eso. Claro. Para la verdad, en función de la verdad, por eso es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, como tesoro, nosotros debemos protegerlo, atesorarlo, ¿verdad? La pregunta aquí entonces sería, ¿cómo lo protegemos y cómo lo atesoramos? Bueno, para protegerlo y para atesorarlo, pues la iglesia ha compuesto precisamente confesiones de fe. Confesiones de fe. Entonces, ese es el propósito de estas confesiones de fe. No es en este sentido traer, ¿cómo se dice esta palabra? Traer polémica, ¿no? O faccionar a la iglesia, pero sí trazar la verdad a través de estas confesiones de fe. Entonces, son muy importantes estas confesiones de fe. Así es. ¿Verdad? Sí, de hecho, las confesiones de fe son la forma, ¿verdad?, como la iglesia ha atesorado a través de la historia. Esto es importante. Cómo ha protegido y cómo ha propagado la pureza de la verdad. Porque acá siempre ha estado en juego eso. Siempre han cuidado la pureza de la verdad, ¿no? Entonces, las confesiones de fe pues son un instrumento para que la verdad sea preservada. Recuerdo desde el Génesis cómo Satanás quiso distorsionar la verdad de Dios, ¿no? Con Adán y Eva, con Eva específicamente, diciéndole con que así ha dicho Dios, ¿no? Exacto. Y medias verdades. Exactamente. ¿No? Y desde el inicio de los tiempos, y es algo que el hombre natural, ¿no?, que el enemigo siempre ha querido distorsionar la verdad de Dios. Por eso es un tema muy importante. Tú le diste al origen de esto. Hay un pastor que ya falleció, pasó a la presencia de Dios, R.C. Sproul. Claro. Él decía, precisamente tocando Génesis 3, decía: muchos dicen, no traigan doctrinas porque dividen. Y él decía, ve Génesis 3. Por no advertir de la doctrina, pasó una gran división. Claro. Entonces, sí es importante la doctrina y sí es importante delimitar qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Y no solamente eso, quién ha creído a través de la historia lo que yo creo. Porque yo puedo estar pensando cosas... Y ahorita es lo que vamos a ir leyendo, ¿no? Y vamos a ir viendo, pero
Yo puedo ahorita venir con ustedes y decir, mira, Salmo 23, Dios me ha dado este nuevo entendimiento. Claro, Dios me reveló. Dios me reveló porque a mí Dios me reveló este entendimiento. Uh-huh. Y entonces yo le diría a esta persona, ok, está bien. ¿Quién ha creído lo que tú me vienes y me dices? Claro. Porque si acá tú me acabas de descubrir el hilo negro, lo más seguro es que estás errado. Hay un dicho que aprendí en el Instituto Bíblico y que decía algo así como, si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. Así es. ¿No? Entonces las confesiones de fe tienen que ver con esta seguridad. Es correcto. ¿No? Ya lo estaremos viendo, a lo mejor me estoy adelantando, pero viendo un poquito más esto de Adán y Eva, creo que Adán fue el primer error que cometió con su esposa fue precisamente no hablarle la sana doctrina. Y la sana doctrina era muy sencilla. Y si te das cuenta, y se dan cuenta, amigos, ahí en el relato, Dios les prohíbe, ¿no? Y le dice a Adán primeramente, les prohíbe el comer del fruto, ¿no? de ese árbol que Dios había puesto en medio del Edén. Pero si nos damos cuenta, versículos más adelante, Adán, cuando le dice a Eva, le sumó cosas a lo que la palabra de Dios, lo que Dios le había dicho. ¿Y qué le sumó? Algo muy sencillo. A lo mejor que dices, oye, no, pero no seas tan duro con Adán. Pero creo que tiene mucho que ver ese trasfondo. Le sumó y no lo toques. Es correcto. Y Dios no le había dicho a Adán que no lo tocaran, ¿no? Así es. Entonces, qué importante esto de la doctrina. Acabas de mencionar algo así. Muchos cristianos, sobre todo de este corte pentecostal, que de pronto a algunos de ellos no les gusta estudiar mucho las escrituras, profundizar en ellas, y que se mueven más por sensaciones, por sentimientos. De pronto muchos de ellos son los primeros que afirman, hey, la doctrina divide, lo dijiste hace un ratito, pero no, la doctrina es súper importante. Así es. Sigamos adelante. Sí, es que precisamente con Génesis 3 podemos ver lo que ahorita comentábamos, ¿no? O sea, las confesiones de fe son la forma de cómo podemos proteger y atesorar pues la pureza de la verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos visto a través de la historia de la iglesia que por medio de las confesiones de fe, la iglesia en su historia ha cumplido su función de ser precisamente lo que dice 1 Timoteo 3, columna y baluarte de la verdad. ¿Verdad? Okay. Entonces, a ver, quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué es entonces una confesión de fe? Hemos hablado un poco de la importancia de las confesiones de fe, pero más específicamente, ¿tú cómo podrías responder a esta pregunta? ¿Qué es una confesión de fe? Bueno, la confesión de fe podemos decir que es una declaración completa, precisa y ordenada ¿de qué? De las principales enseñanzas de la palabra de Dios. Es una declaración completa, ¿por qué? Porque debe incluir todas las doctrinas de la palabra de Dios. Precisa, ¿por qué? Porque debe buscar que las palabras sean muy exactas, ¿verdad? A fin de que la verdad sea, pues, preservada. Y ordenada, ¿por qué? Porque hay una forma como nuestra mente entiende mejor, ¿verdad? Es pedagógica en ese sentido. Entonces, cuando a uno le presentan las cosas en orden, pues uno las entiende mejor. Entonces, las confesiones de fe buscan ordenar, pues vamos a ponerlo así, en un orden lógico, todas estas verdades, a fin de presentarla a nuestra mente, ¿verdad? Y que nuestra mente la pueda entender y asimilar, pues, mejor, ¿verdad? Entonces, para entender lo importante que es la precisión en una confesión de fe, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué te parece? Súper bien, adelante. Ustedes me van a decir, o ustedes piensen, cuál es la respuesta correcta. Yo voy a dar dos posibles respuestas y ustedes, los que nos escuchan, y tú, hermano, van a en su mente, van a contestar cuál es la respuesta correcta. Ok, ¿cuál es la respuesta correcta? Inciso A. Hay un solo Dios que subsiste en tres personas. Inciso B. Hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Ok, hagan el ejercicio.
¿no? Inciso A, hay un solo Dios que subsiste en tres personas. Inciso B, hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Son dos cosas distintas. Parecen iguales, pero son distintas. Una habla de la sustancia y otra de la manifestación de la Trinidad, ¿no? Así es. Ahora, fíjate bien, si contestaste que es la A, ¿la respuesta correcta? Es correcto. Bueno, te felicito. Esa es la respuesta correcta. Si tu respuesta, mi querido hermano, fue la B, déjame decirte que estás apoyando y promoviendo la secta falsa. No todas las sectas son falsas, pero la secta falsa de los unitarios, que se les conoce en la historia de la iglesia como los sabelianos. O sea, los unitarios, ¿no? Como muchas iglesias, y lo decimos con todo nuestro amor, muchas iglesias pentecostales enseñan eso. Entonces, tú necesitas conocer con precisión la verdad. Las confesiones de fe bien elaboradas te dan esa precisión en el conocimiento de la verdad. Exacto. Entonces, así rápido, ¿puedes ver entonces, si te fijas? La importancia de las confesiones de fe, pero no solo de las confesiones de fe, que aunque este es nuestro tema principal, pero de la teología. Hace poco le decía al pastor Nick, que es nuestro pastor y que le mandamos un saludo, le decía, algo que me gusta de la teología es el orden que nos ponen, ¿no? Y como decías hace un rato, eso es para comprenderlo mejor, para estarlo meditando mejor. Exactamente. Y no sé, por alguna razón, bueno, hay varias razones, pero de pronto como cristianos queremos dejar nuestra mente a un lado cuando venimos a la palabra de Dios, cuando oramos, cuando escuchamos una predicación bíblica. Queremos más movernos por sensaciones, por sentimientos, ¿no? Estas frases de, es que hoy no sentí bonito en el servicio, ¿no? En el sermón, hoy sí sentí bonito, ¿no? Claro. Y como que queremos enfocarnos en esas sensaciones, pero esas sensaciones son carnales. Completamente, ¿no? Así es. Entonces, qué importante es la teología bíblica, la teología sistemática. Ya estaremos hablando más adelante de esto. Claro, y es precisamente, eso es una declaración, ¿no? Es una declaración de fe, es una declaración completa, precisa y ordenada de todo lo que enseña la palabra de Dios y que de alguna manera se nos hace más fácil entender pues toda la teología sistemática, ¿no? Y que eso es básico en cualquier creyente que realmente quiere crecer en el conocimiento de la Biblia. Y de la verdad. Es correcto. ¿No? Ok, entonces, ya vimos, nos contestaste esta pregunta de qué es una confesión de fe, pero la siguiente pregunta, entonces, y casi pues se debe contestar sola, pero debemos tener una confesión de fe. O sea, en el 2024 debemos los creyentes tener una confesión de fe. ¿Es necesario? La respuesta es un contundente sí. Muchas iglesias tienen una declaración de fe. No es lo mismo una declaración de fe que una confesión de fe. Pues, o sea, a grandes rasgos, una declaración de fe es el resumen del resumen del resumen. Entonces, ciertamente quedan muchas ambigüedades. Claro, yo recuerdo en la iglesia de donde yo vengo, donde el Señor me rescató, no tienen una confesión de fe, pero sí una declaración de fe. Claro. Y cuando hablábamos de esto en tu casa, yo recuerdo que me platicabas de la gran diferencia entre una y otra. Y una declaración de fe es muy general. Es muy general. Mucha gente podría entrar allí. Es correcto. O sea, claro. Prácticamente... Y bueno, hay de declaraciones a declaraciones, pero es algo muy, muy general. Es correcto. ¿no? Muy ambiguo de pronto, muy abstracto de pronto, ¿no? En cambio, las confesiones de fe que se han establecido son muy precisas. Es correcto. Y esa es la característica distintiva de una declaración a una confesión. Claro, porque de pronto en una iglesia, ok, ¿y en tu iglesia qué creen? ¿No? Muchas veces se juzga o se torna en cuanto a su denominación.
pero no necesariamente una denominación te va a llevar a lo que realmente creen en esa iglesia, ¿verdad? Pero una confesión de fe sí. Entonces, por eso es tan importante estas confesiones de fe. No me quiero adelantar mucho, porque también pues todo esto lo hemos platicado, pero en la Biblia vemos confesiones de fe, pero no me quiero adelantar. Debemos entonces tener una confesión de fe. Claro, nos emocionamos porque queremos hacerlo en varios podcasts, ¿no? Sí. Así que va a haber para rato este tema. Exacto. Sí, como comentábamos, la respuesta es que sí, ¿verdad? Aunque como decimos ahorita, bueno, hay algunos hermanos que creen que no. A ellos se les conoce como los no confesionales, o sea, como para irnos ubicando, ¿no? Y a los hermanos que creemos que sí debemos tener una confesión de fe, pues se nos conoce como cristianos confesionales o iglesias confesionales. Okay. Y que por lo general somos los que pertenecemos a la rama histórica del cristianismo protestante, es decir, los que fundamos, por así decirlo, nuestra iglesia con base en los preceptos de la iglesia antigua. Primitiva. Y iglesia de la Reforma también. Okay, entonces, los cristianos más modernos, los cristianos del siglo XXI, pues casi todos son no confesionales. ¿Por qué crees que se ha dado esto? O sea, recientemente, entre comillas, reciente, ¿no? El siglo pasado, en este siglo, la mayoría de las iglesias se han autodenominado así, no confesionales. ¿Por qué crees? ¿Alguna razón? Generalmente cuando yo he estado con hermanos que se dicen no confesionales, no saben, y lo digo con mucho respeto a todos mis hermanos, porque yo sé que son hermanos, son hijos de Dios, pero no se han echado un clavado a la historia. Entonces tú les empiezas a hacer preguntas, bueno, ¿qué dijo Tertuliano? ¿Qué dijo Atanasio, Irineo, los padres apostólicos? Eso es algo que nosotros debemos de saber, y no tienen ni la menor idea quiénes son. Entonces la iglesia de hoy, del día de hoy, del 2024, se ha distanciado de la historia. Estamos anémicamente históricos. No sabemos nada de la historia. Por eso está pasando lo que está pasando en muchas iglesias. Cada quien cree lo que bien le parece. Es como si nos regresáramos a Primera y Segunda de Crónicas y venían los reyes y hacían lo que querían con el pueblo, y hay una parte donde dice y hacían cada uno lo que bien le parece. Y más adelante vemos como Esdras, como Nehemías, cuando construyen los muros, Esdras, ahí vemos otra confesión. Hay una reforma, agarran la palabra, fueron escribiendo porque es necesario escribirlo. Y te digo, hay muchísimo que decir, pero yo principalmente me doy cuenta que ignoran mucha historia. No le ven la importancia. Lo que tú no ves y lo que tú no lo aprendes, no lo vas a valorar. Simple y sencillamente porque no sabes lo que es. Cuando tú te adentras, cuando tú empiezas a investigar y profundizar, en lo personal te voy a decir, he conocido varios que han hecho eso, y muy poquitas personas me han dicho, no creo en esto de las confesiones, voy a seguir en mi postura. Realmente la historia es tan contundente, todo lo que ha pasado, que evidentemente te hace que valores lo que nuestros hermanos del pasado han hecho, incluso han sufrido con sangre. Acá nosotros estamos parados sobre cosas que nuestros hermanos del pasado hicieron. Si nosotros no valoramos lo que ellos hicieron, estamos cayendo en mucha soberbia. Mucha soberbia. Es correcto. Y creo que, bueno, englobando esto, la razón principal por la cual muchos el día de hoy, la iglesia evangélica, no toda, pero en general, son no confesionales, la respuesta es por ignorancia. Es correcto. Así como yo reconocí al principio, ¿no? En la introducción, en esta clase fue muy desafortunada, pero fue mi ignorancia al no investigar por cuenta propia, no estudiar historia de la iglesia, y en la historia de la iglesia vienen obviamente las confesiones y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, Dios es misericordioso, Dios Amén, es lleno de gracia, y así como bien chafa que soy, Dios me permitió muchos años después poder echarme un clavado en estos temas y ver la riqueza que hay, y porque obviamente lo que creemos va a determinar en cómo vivimos el día de hoy. Entonces sí es muy importante,
¿no? Entonces, Así bueno, es. continuemos. Entonces, como comentábamos, bueno, debemos tener una confesión de fe. La respuesta es, nosotros los confesionales decimos que sí. ¿Por qué? Bueno, como ahorita lo hablamos, porque hay muchos falsos profetas, hermanos. Hay muchos herejes y debemos definitivamente diferenciarnos de ellos, ¿no? Ahora voy a mostrarles con la palabra de Dios por qué una confesión de fe hace una defensa exacta y buena de la verdad, tal y como la Biblia debe ser defendida. ¿Qué te parece si leemos Romanos capítulo 9, versículo 5? ¿Verdad? Romanos 9, versículo 5. Dice así. Ya se me perdió. 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fíjense, el apóstol Pablo está mostrando aquí que él ama mucho a la nación de Israel y está haciendo una descripción de los privilegios que tuvo la nación de Israel, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos esto, la pregunta es, ¿cuál es la verdad fundamental que está clara en la superficie de este pasaje que con una sola leída nos damos cuenta de esa verdad? Y ahí lo vemos, ¿no? Que Cristo es Dios. Esa es la verdad fundamental. Es decir, hay una verdad fundamental que claramente lo vemos ahí. Ahora, fíjense bien. Ahora vamos a leer Mateo 27, ¿verdad? Mateo 27, versículo 46. Vamos a leerlo. Mateo 27, 27:46. 27:46. Dice así. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así es. Ahora, fíjense bien. A pesar de que Romanos 9:5 dice claramente que Jesús es Dios, los falsos testigos de Jehová, al leer este pasaje de Mateo, dicen que Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque dicen, Él está hablando de Dios como su Dios. Si Él fuera Dios, no llamaría a otro Dios, dicen ellos, ¿verdad? Y por esta razón, ellos creen que Jesús no es Dios. Y realmente cualquier persona que se diga cristiana, pero no tiene como fundamento en su fe que Jesucristo, es Dios mismo, es Dios el Hijo, realmente entonces no se puede llamar hermano. Es correcto, así ¿verdad? es. No es hermano de nosotros. Exacto. No es según hermano. la fe. Según, así es. Ahora, vamos a ver otro pasaje. Juan 20:28. Fíjate lo que dice Juan 20:28. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Cuál es la verdad fundamental que brota en este pasaje? Que Jesús es Dios. Por lo menos para el apóstol Tomás. Exacto. Jesús es Dios. Ahora fíjense bien, Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo, el primogénito de toda creación. Ahora, a pesar de que en Juan 20:28 dice claramente que Jesús es Dios, bueno, esta secta dice que Jesús no puede ser Dios porque Él es el primogénito y el primogénito es la primer criatura, o sea que Dios Jehová engendró. O sea, le dio la existencia a Jesús, por lo tanto Jesús no es Dios. Entonces, hermanos, ustedes pueden ver que algunas personas, no teniendo capacidad para interpretar correctamente la Biblia, esto es, usando toda la Escritura, ¿verdad? Poniendo énfasis en los pasajes claros y por medio de los pasajes claros, iluminando los oscuros, que esa es una regla de interpretación hermenéutica, llegamos a una conclusión doctrinaria que es la verdad. Entonces, cuando yo analizo Romanos 9:5, Juan 20:28, Hebreos 1:8, Juan 1 Juan 5:20, Juan 1:1 y otros muchos, debemos llegar a la conclusión de que Jesús es Dios, a pesar de que Mateo 27:46
y Colosenses 1:15 requieran una explicación especial de por qué esos dos pasajes no están negando que Jesús es Dios. Así que cuando yo termino de hacer ese proceso, cuando yo hago exégesis, ¿verdad? La palabra exégesis significa guiar hacia afuera, es decir, sacar hacia afuera el verdadero significado de la Biblia. Mi conclusión doctrinaria entonces es, ¿qué es lo que debo hacer con ella? Cuando yo llego a mi conclusión doctrinaria, después de que hice todo este ejercicio, la debo de poner por escrito para que todo el mundo sepa que Jesús es Dios, a pesar de que algunos se confundan con Mateo 27:46 y Colosenses 1:15. Claro, y que hablabas hace un rato para evitar a los falsos maestros, ¿no? A los herejes. Pero habrá personas que leyendo la Biblia, leyendo Colosenses 1:15, por ejemplo, ¿no? que con toda honestidad, ¿no? Creen que Jesús no es Dios porque están leyendo este pasaje, porque no tienen un entendimiento global, que, vamos a decirlo así, por distracción creen esa herejía de que Jesús no es Dios, ¿no? Que no es el Hijo de Dios. Precisamente por eso son importantes estas confesiones de fe, que nos ayudan como a afirmarnos. Y dicho sea de paso, y vamos a ir más adelante con estas confesiones de fe, por lo menos las generales, están basadas en la palabra de Dios. Así es. Sí, como lo comentabas, por eso, hermanos, por eso es absolutamente necesario que pongamos por escrito, en este ejemplo, que Jesús es Dios, ¿verdad? Diciendo con la Biblia, pues que Jesús es Dios. Si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues precisamente lo que tú comentaste, vamos a tener una gravitación de pensamientos de un lado para otro, ¿verdad? Y las personas van a estar confundidas. Pero es que unos versículos dicen que sí es Dios, pero otros como que me dice, como que parece que no. Entonces, ¿es o no es? ¿Verdad? Y la iglesia tiene que decir, Jesús es Dios. Y creo que ahí pudiéramos estar en un camino muy peligroso si no establecemos claramente y contundentemente lo que la Biblia enseña. Con este afán a lo mejor de pronto de querer incluir a todos, ¿no? Ya sea a nuestra iglesia, a nuestro grupo bíblico, y de pronto, bueno, si tú no crees, tú de todas maneras vente, pero eso es un terreno muy peligroso. Es correcto. ¿Verdad? No es lo mismo, yo lo veo acá en esta zona, en San Diego, por acá donde estamos, hay muelles, ¿no? Este muelle de San Diego hermoso y donde estaba la base militar, etcétera. Y veo estos botes, bueno, no son botes, son barcos, todos ellos tienen una bandera. Claro. Incluso todos tienen un nombre, ¿no? Y tienen, o sea, los puedes identificar claramente qué son, si son militares, si son de paseos, si son, ¿no? Así es. Y a veces, como cristianos, no queremos identificar qué es lo que creemos, qué es lo que nos consta que la Biblia dice y afirma, ¿no? Y queremos ser como muy friendly, ¿no? Como muy amistosos. Y mira, ven, y si tú crees un poco que no, Jesús no es, pues no importa, mira, ven, vamos a tener comunión, coinonía. Y estamos hablando a lo mejor de un tema y de un punto fundamental, pero pudiera ser a lo mejor no tan fundamental como la deidad de Jesucristo. Y aún así estuviéramos mal. Por eso digo que pudiéramos estar en terrenos peligrosos. Claro, ¿verdad? Totalmente. Sí, por eso precisamente nos ayuda una confesión de fe. Por eso, con estos ejemplos tratamos de dar a entender que ver la verdad, ver la necesidad imperante de ser muy claros en lo que creemos, tener nuestras convicciones bíblicas, y no mentirle a la gente de lo que creemos. Como dijiste tú, muchas veces por ser amigables y que no se sientan mal, y cómo le voy a decir que acá nosotros creemos esto esto u otro. Mis hermanos, nosotros no somos llamados a ser pragmáticos. Nosotros somos llamados a predicar fielmente la palabra de Dios.
Nosotros no tenemos el poder de convencimiento de nada ni de nadie. Eso lo hace única y exclusivamente la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo trae convicción de pecado a la persona cuando predicamos su palabra. Así es. Así que eso de ser como muy amigables y todo ese tipo de cosas, Para que la gente no se sienta incómoda. para que la gente no se sienta incómoda, no vamos a hablar de ciertas cosas. Mis hermanos, nosotros no estamos para agradar a los hombres, estamos para agradar a Dios. Claro. Y al final, por eso es que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Así es. No dice columna y baluarte de la casi verdad. O de las verdades. Verdades a medias. Así es. No, es de la verdad. Así ¿no? es. Ok, ¿qué otros beneficios piensas que nos puede traer una confesión de fe? Creo que han sido ya bastantes, Claro. pero hay más. ¿Qué Claro. beneficios nos trae? Sí, definitivamente lo que hablábamos ahorita, la defensa de la verdad. Una confesión de fe te da para defender la verdad. Se nos encomendó la verdad, tenemos que defender la verdad y lo haces muy fácil con una confesión de fe. Claro. ¿Verdad? Otro de los beneficios, por ejemplo, es que la iglesia va a tener unidad. Y eso es precisamente lo que muchos dicen, no, es que se van a distanciar. No, es todo lo contrario. Precisamente por eso la iglesia del pasado precisamente hacía los concilios, ¿verdad? Se juntaban un grupo de personas, de eruditos, teólogos, precisamente para buscar la unidad. ¿Ok? Claro, porque desde los primeros siglos, de hecho desde Juan, ¿no? Él dice que ya se han entrometido personas, ¿no? Y el espíritu del anticristo ya está allí negando precisamente la deidad de Cristo. O sea, ya había problemas en el primer siglo en la iglesia porque había infiltrados que de pronto querían convencer, ¿no? a algunos que no, bueno, realmente Jesús, ¿no? En el segundo siglo, ¿no? Realmente Jesús solo vino su espíritu, no vino en carne, y de pronto es como, no, espérame. Así es. ¿no? O sea, necesitamos enseñar la verdad y defender la verdad con los dientes, con las uñas. Ardientemente. Ardientemente. Así es. Exacto. Y precisamente la unidad de la iglesia parte del hecho de que aquí todos creemos lo mismo. Por lo menos, ojo con esto, en lo fundamental. Lo fundamental. Acá no hay negociación, ¿verdad? O sea, es imposible, y creo que entendemos todos esto, que estemos de acuerdo hasta en el más mínimo detalle. Pero por lo menos en lo esencial debemos, ¿verdad? Todos creer lo mismo. Y eso es lo que produce unidad en la iglesia. Sin una confesión de fe, hermano, la iglesia no tiene unidad. Y por tanto, tampoco se puede establecer quién puede ser miembro de la iglesia. Puede ser miembro de la iglesia solamente aquel que cree lo mismo que cree esta iglesia, por lo menos en lo fundamental. Y entendiéndose que hay doctrinas primarias, secundarias y terciarias, ¿no? En las doctrinas primarias tenemos claramente la completa deidad y humanidad de Cristo, la Trinidad, la justificación por la fe sola y la autoridad de las Escrituras, ¿verdad? Pero es en ese sentido que la confesión da unidad a la iglesia y establece la membresía de la iglesia. Que ese es otro tema. Que ese es otro tema. Maravilloso que en lo personal estoy descubriendo la membresía de la iglesia, pero ya tendremos otro episodio para este tema. Pero se me fue la onda lo que iba a decir. La unidad. Muchas veces pensamos que tanto la doctrina como las confesiones de fe nos dividen. Y en cierta forma dividen o separan, mejor dicho, lo falso, ¿eh? a los falsos. Exacto. Pero a los que creemos por el Espíritu de Dios en las verdades fundamentales de la palabra de Dios, nos une. Claro. ¿Verdad? Así es. Y entonces, ¿qué es mejor? Que en tu iglesia, pastor, haya 100 personas, ¿no? Que creen doctrinas diversas de chile, mole, guacamole, ¿no? Pero todos son, entre comillas, bienvenidos y una aparente, entre comillas, coinonía, comunión. O prefieres 10 personas que están establecidas y fundamentadas, ¿no? Valga la repetición, en los fundamentos de los apóstoles, o en la doctrina de los apóstoles. O sea, ¿qué preferimos? ¿No? Claro que esa unidad, ¿no? Cuidado, hermanos, con creernos más buenos que Dios. Cuidado, ¿verdad? Con eso. Nadie es más bueno que Dios. Más misericordioso que Dios, ¿no?
Otro de los beneficios es que nos permite, y eso es muy importante, nos permite evaluar a los ministros de la palabra. Si nosotros vamos a elegir, por ejemplo, a un nuevo pastor, bueno, lo primero que tenemos que hacer es examinarlo en su confesión de fe. ¿Okay? Él debe creer lo mismo pues, que los otros pastores y debe estar dispuesto a enseñar todo lo que los otros pastores enseñan desde el púlpito y por las casas, ¿no? Por tanto, los pastores ya establecidos tienen que tomar a ese hermano candidato para ser pastor y hacerle un examen riguroso sobre su fe, qué cree sobre esto, qué cree sobre esto otro, etcétera, etcétera. Pero todo basado en la estructura básica de nuestra fe. Y lo mismo si se va a invitar pues, a un pastor a predicar, ¿no? Hay que saber si va a predicar exactamente pues, lo que mi iglesia enseña. Para evaluar a un ministro de la palabra, como decíamos, pues es necesaria la confesión de fe. Estamos en tiempos donde de pronto se plantan iglesias o se abren iglesias evangélicas como si fueran Oxxos, ¿no? Como si fueran tiendas de conveniencia. Claro. Y realmente es algo muy, muy serio el plantar una iglesia, ¿no? Es impresionante como, y personalmente conozco muchos pastores que ni siquiera saben lo que creen. Así es. Y están pastoreando, ¿no? Y es un poco, imagínate un ciego tratando de guiar a otros ciegos, ¿no? Y no saben por qué creen lo que creen. Es correcto. Y no tienen estos fundamentos. Entonces, esto que acabas de mencionar es sumamente importante. Y precisamente, claro, lo que tú acabas de mencionar, hermano, queda en el siguiente beneficio, porque otro de los beneficios que te da tener una confesión de fe es tener continuidad histórica. ¿Okay? Y eso es súper importante. A lo largo de todos los siglos de la historia de la iglesia, hermanos, la iglesia ha elaborado confesiones de fe. Eso es una gran verdad, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que el Espíritu Santo ha enseñado o ha estado enseñando doctrina durante 21 siglos. Y la doctrina que Él ha enseñado en el pasado es parte de nuestro tesoro, ¿verdad? Entonces, por eso tener una confesión de fe que tiene en cuenta las confesiones de fe del pasado, o sea, las que se produjeron antes de esa confesión, es como decir, emparentarnos con esos grandes hombres de Dios, ¿verdad? Que vinieron después de los apóstoles y que en su quehacer teológico definieron y defendieron la verdad. Entonces, despreciar las confesiones de fe de la iglesia es como montarnos a un edificio en el piso 21. Vamos a ponernos en el piso 21, que estamos en el siglo XXI, y mirar hacia abajo y decir, oh, qué hermoso, qué cosa tan hermosa, estamos viendo el paisaje. Y bueno, yo estoy acá arriba y de aquí, o sea, de aquí de mi piso para abajo no hay nada. Entonces es como estar en un edificio flotante que no tiene pisos del 1 al 20, sino un piso 21. Y eso, mis hermanos, es algo totalmente absurdo. ¿Sabes? Qué importante es reconocer esto, porque la sana doctrina no comenzó en los 60s con los hippies, ¿no? Claro. En Costa Mesa. No comenzó allí, en ese movimiento. No comenzó en la Ciudad de México en los 90s, en la zona rosa, la sana doctrina, ¿no? Por Dios, o sea, claro. La sana doctrina comenzó la iglesia primitiva, ¿no? Y desde el primer siglo, el segundo siglo, estos hombres, y más adelante, ¿no? Como bien decías, en la Reforma, estos hombres de Dios contribuyeron a organizar estas verdades fundamentales. Entonces, no menospreciemos la historia de la iglesia, ¿verdad? Cristiana, porque allí hay grandes tesoros. Claro, y el hecho de despreciarla tiene que ver con una palabra, y yo sé que no nos gusta, pero es la palabra arrogancia. Orgullo, así exacto. Es, arrogancia y orgullo. Que creemos que nosotros acabamos de descubrir el hilo negro, exacto. Que porque nos distinguimos como una iglesia que predica verso por verso, ya exacto. Estás en el otro, y no, sí, por Dios, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenemos una confesión de fe que tiene en cuenta todas las enseñanzas de la historia de la iglesia, pues somos precisamente librados de la arrogancia de creer
que nosotros somos los únicos, ¿verdad?, que hemos conocido la verdad, y que por medio de algún iluminado formando la iglesia ideal, ahora nosotros sí estamos defendiendo la verdad. Pero cuando tenemos una confesión de fe que toma en cuenta las confesiones de fe del pasado, tenemos continuidad histórica. Es decir, estamos incluidos en una familia que es la familia apostólica. Y eso nos hace sentir una identidad. Es decir, somos el pueblo de Dios, no somos una secta de iluminados. No, una cosa que apareció reciente. No. Qué miedo, ¿no? De pronto pensar que nuestro cristianismo, otra vez, ¿no? Que la sana doctrina comenzó con nuestro movimiento, ¿no? Llámese como se llame actualmente. O sea, qué jactancia por un lado, pero también por otro lado, qué ignorancia y qué terror, porque al final cuando crees que has descubierto el hilo negro, ¿no? En este caso del consejo de Dios, de las Escrituras, no solo hay arrogancia y hay ignorancia, sino así comienzan las sectas. Es correcto, ¿no? Pensando, Dios me dijo, Dios me reveló. En un sueño. ¿No? En una visión, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sí, y es que, bueno, las verdades históricas de la fe cristiana han sido enseñadas por siglos. Y nosotros debemos, ¿verdad?, adherirnos a ellas. Quizás con esto, o sea, mediante una confesión de fe, el Espíritu Santo nos ayude a entender mejor, pues, una doctrina. Pero nosotros no vamos a descubrir nada nuevo, hermanos. La verdad se ha dado y ha estado siempre por siempre a lo largo de la historia de la iglesia. Y comento algo rápido que ahorita tú lo hiciste alusión a eso. Hermanos, hoy en día, y lo hicimos con mucho respeto, pero también somos muy enfáticos y muy intencionales en lo que vamos a decir. Hoy en día salen enseñanzas novedosas y nuevas revelaciones cada fin de semana en muchas iglesias del mundo. Pero mis hermanos, nosotros como iglesia no nacimos ayer. Nosotros tenemos 2000 años de historia. Y en los primeros 5 siglos, ¿verdad?, de la era cristiana, se definieron las grandes doctrinas que son el fundamento de nuestra fe. Todos los grandes credos, como ahorita lo comentamos, los concilios, que se celebraron y definieron la ortodoxia cristiana. Y nosotros podemos trazar todas las herejías, todas las falsas enseñanzas que han surgido en todo este tiempo, ¿verdad? Se diferencian en algún punto de estos grandes credos de la iglesia primitiva y de los padres apostólicos, desde luego. Así que nosotros debemos conocer la historia para no repetir los errores que se han estado cometiendo, porque siguen ahí esos errores. Alguien puede preguntarse y decir, porque me lo han dicho, ¿por qué dices que cuando mi pastor me profetiza, ¿verdad?, y me dice algo así como Dios me reveló esto, Dios me reveló aquello, ¿por qué dices que eso se considera como una falsa enseñanza? Bueno, la respuesta es sencilla. Hermanos, nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Y como dice Pablo a Timoteo, no solamente toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, sino también para llevar al hombre de Dios a la madurez y para que haga toda buena obra. Así que la palabra no solo es inspirada, sino que la palabra es suficiente, mis hermanos. Y si la palabra es suficiente, pregunta, ¿por qué necesitamos más revelaciones? John Owen dijo, si las revelaciones privadas concuerdan con las Escrituras, no son necesarias. Y si no concuerdan, entonces son falsas. Claro. ¿Verdad? Entonces, cuando Judas escribió su carta, Judas 3, toda la carta, que son como 20 y tantos versículos, dijo, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, fíjense bien, esta expresión de la fe es importante, porque cuando en el Nuevo Testamento la palabra fe se usa antecedida por un artículo definido, no se refiere a nuestra confianza en el Señor, o sea, la fe que yo he depositado en Jesús, no, sino al conjunto de doctrinas en las que yo creo. Entonces, esa es la fe que dice Judas. Y Judas está diciendo, hay un conjunto de doctrinas que fue entregado una vez y para siempre a los santos.
Y esto no es algo que ha ido progresando a través de la historia. Ya Dios reveló lo que había de revelar, y noten a través de quiénes lo ha venido revelando. En el versículo 17 de Judas, Judas vuelve y dice: pero vosotros, amados hermanos, tened memoria de las palabras que fueron dichas anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si conectamos estos versículos, vamos a ver que este conjunto de doctrinas fue entregado a nosotros a través de los apóstoles, que según Pablo en Efesios 2:20 son los que pusieron el fundamento de la iglesia. Pregunta: ¿cuántas veces se coloca el fundamento de un edificio? Una vez. Una sola vez. Y luego se construye sobre ese fundamento. Si nosotros tenemos una sola piedra angular, que es Cristo, y un solo fundamento, que es el que pusieron los apóstoles, y la iglesia es un templo espiritual que está construido sobre eso, entonces nosotros seremos una iglesia apostólica. Ojo, siempre y cuando estemos fundamentados en lo que dice la Biblia. El problema, ojo con esto. El problema con aquellos que creen en nuevas revelaciones es que van a estar añadiendo a la Escritura cosas que Cristo no ha dicho y no ha mandado, ¿verdad? Y en segundo lugar, lleva al creyente a estar llevándose de estas impresiones subjetivas que él puede creer que son revelaciones de parte de Dios. Porque yo soñé, ¿verdad? Como decíamos ahorita, yo sentí, Dios me dijo, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de sensaciones. Y amado hermano, si tú quieres una guía segura para tu vida, llénate de lo que dice este libro. Esto es la palabra de Dios inspirada una vez y para siempre a través de los verdaderos apóstoles que sí vieron a Jesucristo resucitado. La pregunta entonces es: ¿tenemos apóstoles hoy en día? La respuesta es sí, los 12 que están aquí en la Biblia. Claro. Y sobre los cuales se construyó la iglesia. Claro. Ya no hay más apóstoles porque no se necesitan. Aquí, así que ya no hay más revelaciones. Este libro es suficiente para guiarte en todo lo que tú necesitas en cuanto a lo que debes creer y en cuanto a lo que debes practicar. Ya no hay más revelaciones porque eso atenta a la suficiencia de la Escritura. Y según 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Exacto. No debiera existir este término de, bueno, mi fe, ¿no? Como Dios me ha mostrado, me ha revelado. Sería algo similar como decir, bueno, mi verdad, tú tienes tu verdad, ¿no? Respeto, y es como, no, lo acabas de leer en Judas ahí, ¿no? Esta fe una vez dada a los santos. Así es. Entonces, eso es muy importante. Claro. ¿Verdad? Hay muchos peligros al no tener una confesión de fe. Yo creo que una de las razones por las cuales como creyentes hemos visto que iglesias probablemente comenzaron bien, pero de pronto se empezaron a desviar. Creo que esta podría ser una de esas razones, claro, el no tener una confesión de fe. No solo por tenerla ahí en la pared, ¿no? Pegada, sino en no persistir en ella. Claro. ¿No? Sí, por eso las iglesias confesionales enseñan su confesión, es decir, con los versículos bíblicos fundamentados se enseña la confesión de fe, lo que creemos en esta iglesia, punto por punto. Claro. Y en muchas iglesias reformadas te puede llevar hasta un año, pero es importante porque ahí se ve el corazón del pastor. Yo como pastor, yo estoy interesado en que los que están aquí sentados entiendan, y para entender yo voy a tener que profundizar lo que sea necesario, el tiempo que sea necesario, porque yo quiero que mis ovejas se alimenten bien, para que allá afuera puedan con toda convicción refutar amorosamente, y como dice Judas, a muchos arrebatarlos del infierno. En ese sentido, convencerlos bíblicamente. Exacto, exacto. Wow, qué importante. Se dan cuenta porque pues nos apasiona este tema, porque lo vemos sumamente importante, ¿no? Claro. Alex, ¿algo más que quieras añadir? Sí, yo creo que los peligros, voy a ahondar un poquito en esto rápidamente, los peligros de
no tener una confesión de fe. Cuando una iglesia no tiene una confesión de fe, eso equivale a tener SIDA espiritualmente hablando. ¿Por qué pongo esta enfermedad? Porque el SIDA es una enfermedad en la cual el hombre no tiene defensas, ¿verdad? Entonces cualquier pequeño virus se convierte para él en una enfermedad mortal. Cuando una iglesia no tiene una confesión de fe, cualquier enseñanza novedosa penetra en la iglesia inmediatamente porque no hay un muro que la detenga. Entonces, sucede mucho, por ejemplo, en iglesias sin confesión de fe, que son guiadas por supuestos apóstoles, como comentábamos, que el apóstol tuvo una visión, que tuvo un sueño, y bueno, aparecen toda clase de locuras, disparates, desvaríos, atrocidades, y lo más sorprendente es que la gente las abraza como si fuera la verdad de Dios. Y por eso vemos estas danzas, y vemos a lo que le llaman la guerra espiritual, y vemos al chofar tocándolo, vemos la bandera de Israel, vemos lo que traen como las risas santas, los temblorines, el que estén dando vueltas en el piso, los pactos con el dinero, y aquí podemos quedarnos horas hablando de todas las atrocidades que están sucediendo en la iglesia. Y a la iglesia que no tiene una confesión de fe entra cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no hay una barrera, no hay un cerco, un blindaje. La confesión de fe es una barrera que mantiene pura la verdad doctrinaria dentro de la iglesia. Entonces es peligroso no tener una confesión de fe, porque puede ser arrastrado por doctrinas novedosas que casi siempre o siempre terminan siendo falsas. Claro. Y ahora, tú estás mencionando actividades o incluso doctrinas muy evidentes, ¿no? Pero incluso, aunque en tu iglesia no hubiera todas estas cosas, banderas de Israel y shofar y todas estas cosas, una iglesia que es guiada por el pastor principal, ese también es un grave peligro, ¿no? Al no tener una confesión de fe establecida, al no seguir esa confesión de fe, lo que es la iglesia y por qué existe la iglesia, etcétera, Claro. y los diferentes ministerios, etcétera. Y de pronto un solo hombre, ¿no? O un grupo de personas de la iglesia, de pronto, al no tener esta confesión de fe, son guiados por su experiencia, por sus sensaciones, Claro. por, ¿no? Cosas que no glorifican a Dios. Claro. Sí, nosotros debemos de tener mucho cuidado. Si quieres, por ejemplo, ponemos este ejemplo, como ahorita tú decías, si gustas ponemos el ejemplo que pusiste ahorita de las experiencias. Jamás podemos poner nuestras experiencias por encima de la verdad. Nuestras experiencias muchas veces van a ser engañosas. Nuestro corazón, dice Jeremías, perverso y engañoso es el corazón del hombre, más que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, sí, ese tema que tocas también es muy interesante, porque ahí entonces tendríamos que hablar de la pluralidad de ancianos. Y en la palabra vemos que efectivamente el gobierno de una iglesia bíblico es con pluralidad de ancianos. Exacto. No un solo pastor. Respetamos y amamos a nuestros hermanos. Y conozco pastores que son así, que nada más son ellos. Pero hermano, te lo puedo decir con toda honestidad. No pueden. Claro. No pueden. Y por ahí decía un pastor que él decía, cuando ellos tienen una pluralidad de pastores, de ancianos, y él dice que cada vez que llegaba a su reunión, creo que era en los martes, estaban los ancianos, él dice, yo llevaba una idea, que yo decía, esta idea, voy a romperla con esta idea. Y llegaba, les decía la idea, y los hermanos lo volteaban y decían, ¿pero qué estás diciendo? Entonces dice él, imagínense si yo solo estuviera gobernando esta iglesia. Claro. ¿Cuántas veces no hubiera cometido tantos errores? Claro. Y precisamente ahí es el problema de muchos pastores que gobiernan solo la iglesia. Claro. Y bueno, no lo vemos así, lo vemos claramente que son ancianos. Acuérdate que en el Antiguo Testamento aparecen estas tres palabras, ¿no? Presbiterio, ancianos, obispos y pastores, es la misma persona. Exactamente. Pero bueno, eso ya es para otro episodio. Así es.
vamos a continuar con este tema de las confesiones de fe. Apenas es la introducción. Entonces, mantente alerta para cuando subamos el episodio, simplemente porque pues hay una continuidad, ¿no? Y no te quedes con dudas, o eso es lo que trataremos, de que no te quedes con dudas. Y hay mucho más que hablar acerca de este tema de las confesiones de fe, pero pues el tiempo nos ha superado ya, y quiero agradecerte mucho, Alex, por estar acá conmigo y charlando y platicando acerca de esto tan importante, tan necesario, y pues ojalá haya una segunda parte, ¿verdad? Incluso puede haber hasta tercera. Es que hay tanto que decir. Claro. Nosotros queremos ser fieles a la visión del podcast. Equipar a los santos para toda buena obra, ¿no? Entonces aquí estamos con mucho gusto, con mucha disposición, y nos apasiona este tema. Padrísimo, Alex. Muchas gracias. Y gracias por escucharnos, gracias por compartirlo. Si ha sido de bendición para ti, pues puede ser también de bendición para otros. Compártelo. Es gratis, ¿no? Diré un amigo, es gratis y no cuesta nada. Entonces, pues nada. Muchas gracias, Alex. Gracias, Genaro. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.